Hola, ¿qué tal? Espero te encuentres muy bien. Soy el doctor Emanuel Gálvez, soy médico general y colaboro con la Academia Atenea. Y el día de hoy vamos a ver el tema de migraña en el primer nivel de atención. Como introducción vamos a tener que la migraña es una enfermedad neurológica causante de episodios de cefalea recurrente. Va a afectar a 1 billón de personas en todo el mundo, es una enfermedad frecuente, es más frecuente en mujeres. Se va a presentar como una cefalea de intensidad moderada a severa con una duración de 4 a 72 horas. Respecto a la cefalea, va a ser unilateral y se va a agravar con la actividad física. Los episodios de migraña se pueden acompañar de náusea, vómitos, fotofobia o sonofobia. Respecto a la epidemiología de esta enfermedad, vamos a tener que es la segunda enfermedad neurológica más prevalente. La primera es la cefalea tensional. Va a ser más frecuente en mujeres con una relación de 3 a 1 respecto a los hombres. Suele iniciar antes de los 35 años y de hecho un inicio de la migraña en pacientes mayores de 50 años nos debe de hacer sospechar que esa no es una migraña y que se debe a otra enfermedad, a una cefalea secundaria, al cual habría que investigarle la causa. Existen diversos factores que participan en el origen de esta enfermedad. Entre ellos vamos a mencionar a los factores genéticos. Respecto a los factores genéticos, pues va a ser común una historia familiar de migraña. Se estima que la heredabilidad de esta enfermedad es del 42%. Como tal, no ha sido descrito que esta enfermedad se deba a un solo gen, sino más bien tiene un componente poligénico en el cual interactúan varios genes y por ello, o varias partes de los genes, y por ello es que se da la enfermedad. Se ha descrito también por su parte que existen factores desencadenantes, es decir, que la conjunción del antecedente familiar, la cuestión genética con la cuestión ambiental de los factores desencadenantes que nos van a dar como resultado que el paciente presente una crisis de migraña. Los factores desencadenantes o disparadores de la migraña que se han descrito son varios, pero los que más evidencia tienen de que así generan la crisis son 5. Viene siendo estrés, ayuno, cambios atmosféricos, factores relacionados al sueño y fluctuaciones hormonales en mujeres. Esto es importante porque pues podemos eventualmente dentro del tratamiento, dentro de las medidas no farmacológicas, pues orientar y implementar estrategias que permitan que el paciente tenga lo menor de esto para que puedan evitarse las crisis de migraña. Tenemos que la migraña se va a dividir en fases. Como veíamos en un principio, el ataque de migraña puede durar de 4 a 72 horas y va a consistir de 4 fases. Si bien esta es una descripción académica para explicar las 4 fases, en realidad estas fases se pueden sobreponer. La primera fase va a ser la fase prodrómica. En ella se caracteriza por síntomas no dolorosos que aparecen horas o días previo al inicio de la cefalea, los cuales pueden incluir cambios de humor, fatiga, dificultad para concentrarse. Por otro lado, vamos a tener la fase de aura, la cual la presentan cerca de una tercera parte de los pacientes con migraña. Esto es importante, no todos los pacientes van a tener migraña, de tal forma que, no todos los pacientes van a tener aura, de tal forma que si no tienen aura, esto no excluye el diagnóstico. El aura va a ser y va a ser más presente en el caso de mujeres y se describen como síntomas neurológicos focales que son transitorios y que preceden o que están durante el episodio de cefalea. El tipo más frecuente de aura es el visual y está seguido por alteraciones sensoriales y del lenguaje. La tercera fase vendría siendo como tal ya la fase de cefalea, la cual va a ser causada por activación de las vías sensoriales trigeminales que generan el dolor. Ahorita vamos a ampliar esa parte.
El dolor empeora con el movimiento y se asocia a vómito, fotofobia, sonofobia. La última fase va a ser la fase de pródromo, en el cual los síntomas más frecuentes va a ser cansancio, dificultad para concentrarse, hipersensibilidad al sonido. Respecto a la patogenia, es importante señalarte que todavía se sigue haciendo investigación en este sentido y todavía hay cuestiones que no están descritas con la suficiente claridad. Sin embargo, se han propuesto algunos factores que pueden contribuir en la patogenia de la migraña. Viendo desde las fases que veíamos en la diapositiva anterior, podemos describir lo que pasa más o menos en cada una. En la fase de pródromo va a haber una activación de centros intracraneales como el hipotálamo y el tálamo, y esto va a ser lo que explique los diferentes síntomas que mencionábamos, como la sonofobia, la fatiga y la fotofobia. No se sabe exactamente por qué se da, pero sí se sabe que se da en esta parte. En la parte del aura, que decíamos que nada más una tercera parte de los pacientes con migraña van a presentar un aura, se va a dar una onda de depresión cortical propagada, y esta que principalmente desde el lóbulo occipital, que es lo que explica el hecho de que los principales auras van a ser de tipo visuales y no de otro tipo. Entonces es esta onda depresiva del cortical que se va expandiendo y va generando los síntomas que presentan los pacientes y que refieren los pacientes en el aura. Ahora sí, respecto a ya la fase de cefalea, se va a dar por una activación del sistema trigémino vascular. Recordemos que está el nervio trigémino con su ganglio trigémino, y este ganglio trigémino va a emitir axones que son los encargados de inervar tanto a las meninges como a los vasos meningios. Entonces, cuando llega del tálamo y del hipotálamo el estímulo al núcleo trigémino y al ganglio trigémino, esto va a estimular que se segreguen, que se secreten marcadores de la inflamación, como viene siendo el péptido relacionado al gen de la calcitonina, la sustancia P y el péptido inhibitorio vasoactivo. Estos van a condicionar dos cosas: una vasodilatación que se relaciona con la presencia del dolor, y además de esta vasodilatación también van a condicionar que el nervio sea más sensible y que produzca dolor. La última fase, que es el pródromo, es la menos estudiada y puede ser el resultado de la continuación de esta activación de los centros que ya describíamos en el tálamo y en el hipotálamo. Para el diagnóstico se utiliza la clasificación internacional de la cefalea en su tercera edición, y ahorita vamos a describir cuáles vendrían siendo los criterios. Respecto al diagnóstico de migraña sin aura, los criterios diagnósticos vendrían siendo los siguientes: al menos 5 crisis que cumplan los criterios en B y en D. El criterio B vendría siendo episodios de cefalea de 4 a 72 horas de duración, no tratados o tratados sin éxito. El criterio C vendría siendo que la cefalea se presenta al menos 2 de las siguientes 4 características: localización unilateral, es decir, solo está en un lado, el carácter es pulsátil, el dolor de intensidad moderada o grave, empeora o impide llevar a cabo la actividad física habitual, como subir escaleras o caminar, y al menos uno de los siguientes síntomas durante la cefalea: náusea y o vómito, o fotofobia y sonofobia, y no es atribuible a otro diagnóstico de esta clasificación. Eso en respecto a la migraña sin aura. Ahora bien, para diagnosticar migraña con aura, los criterios diagnósticos van a ser los siguientes: al menos 5 crisis que cumplen con los criterios B y C. El criterio va a ser uno o más de los siguientes síntomas de aura completamente reversible. Recordemos que el aura se caracteriza por ser un evento reversible,
van a ser síntomas visuales, sensitivos, de habla o lenguaje, motores, troncoencefálicos y retinianos, siendo lo más frecuente los visuales. El criterio C nos dice que al menos 3 de las siguientes 6 características: propagación gradual de al menos uno de los síntomas de aura durante un periodo mayor o igual a 5 minutos, se suceden 2 o más síntomas de aura, es decir, si bien el principal síntoma de aura es el visual, puede estar presente más de un síntoma de aura. También que cada síntoma de aura tiene una duración de 5 a 60 minutos, que al menos uno de los síntomas de aura es unilateral, que al menos uno de los síntomas de aura es positivo y que el aura está acompañada de o le sucede en los siguientes 60 minutos a una cefalea. Y el último criterio que es compartido con la migraña sin aura viene siendo que no sea atribuible a otros diagnósticos de la clasificación. Y nos hace algunos señalamientos, como que si por ejemplo se presentan 3 síntomas durante el aura, la duración máxima aceptable es de 3 por 60 minutos. Y que los síntomas motores pueden prolongarse hasta 72 horas. La afasia siempre se considera un síntoma unilateral, en lo que respecta a la disartria depende de cada caso. Y la tercera nota que nos hacen respecto al diagnóstico de migraña con aura es que el centelleo y hormigueo son síntomas positivos de aura. Respecto al tratamiento, vamos a ver cuál sería el tratamiento no farmacológico. Ese tratamiento no farmacológico va a estar indicado en aquellos pacientes con el diagnóstico de migraña, pero no es durante el episodio agudo, porque más bien es para prevenirlo, es alguien que no está en este momento teniendo el episodio, para que podamos prevenir que a futuro presente episodios de cefalea, episodios de migraña. Entonces, este tratamiento no farmacológico va a involucrar cambios en el estilo de vida. Se debe de establecer rutinas en las cuales se mantenga un periodo de sueño suficiente y regular por las noches. También se debe de indicar una abundante hidratación. A su vez, se debe indicar al paciente ejercicio aeróbico, ya que ha demostrado un efecto benéfico similar al topiramato. Evitar el ayuno y situaciones estresantes. Y en ese mismo sentido, terapias de relajación, especialmente el mindfulness, que es un tipo de meditación, y yoga. Ahora bien, respecto al tratamiento farmacológico, vamos a tener dos. Uno que es durante el episodio agudo y otro que es en pacientes que presenten, en los cuales ya tengan el diagnóstico y queramos prevenir que vuelvan a tener otro episodio de migraña. El tratamiento de primera línea en el episodio agudo van a ser los antiinflamatorios no esteroideos. Esto en la gran mayoría de los pacientes, salvo que exista alguna contraindicación. En caso de contraindicación es cuando vamos a prescribir acetaminofén o paracetamol. Y si ellos se acompañan de náusea o vómito, podemos prescribir también un antiemético. Entonces, el tratamiento de primera línea vienen siendo los antiinflamatorios no esteroideos. En caso de que nuestro paciente presente más de 3 ataques consecutivos o no tenga una buena respuesta a los antiinflamatorios no esteroideos, lo que podemos dar son triptanos. En caso de que los triptanos no sean suficientes, podemos agregar naproxeno. Entonces, que te quede claro, en caso de que no estén funcionando los antiinflamatorios no esteroideos en un episodio agudo, pues lo siguiente que haríamos sería indicar triptanos. En el caso de que nuestros pacientes presenten más de 3 ataques consecutivos y que no tengan una suficiente respuesta o una favorable respuesta a los triptanos, es cuando ya vamos a dar también a los antagonistas del péptido relacionado con el gen de la calcitonina, que vendría siendo el ditán y el heptán. Ahí tendríamos como tal el tratamiento de primera línea en el caso del episodio agudo. Pero también tenemos un tratamiento farmacológico que nos ayuda a prevenir que aparezcan crisis. ¿En quiénes vamos a considerar dar este tratamiento? Pues cuando el paciente presente por lo menos 2 días de migraña al mes
o presente como tal molestias, efectos adversos, a pesar del tratamiento instaurado de primera línea. Entonces, en ellos es quienes vamos a iniciar el tratamiento preventivo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Tenemos muchas opciones terapéuticas. De las más utilizadas son todos estos grupos farmacológicos que están aquí. Y las más utilizadas vendrían siendo los antihipertensivos, especialmente los betabloqueadores, y también los antidepresivos, especialmente los tricíclicos como la amitriptilina. ¿En qué momento vamos a mandar a nuestro paciente a referencia a neurología? Cuando tengamos una duda diagnóstica, cuando exista falla terapéutica, cuando sea una migraña que no mejora a pesar de al menos un intento de terapia preventiva, cuando sea una migraña con auras atípicas o prolongadas, o cuando tengamos una migraña crónica. Vamos a ver ahora unas preguntas de repaso para ver que haya quedado claro el tema. La primera pregunta viene siendo: ¿cómo se llaman los criterios utilizados para diagnosticar migraña? ¿Cómo se llaman los criterios utilizados para diagnosticar migraña? Vamos a dejar que corra de nuevo. Y la respuesta viene siendo que son los criterios ICHD, que viene siendo la clasificación internacional de las cefaleas, en su tercera edición. Entonces, pues esto sí es importante porque si tienes en el momento de ver a tu paciente o tienes una sospecha diagnóstica de que el paciente puede estar cursando con migraña, pues para que puedas buscar, para que puedas saber cuáles son los criterios, pues aquí los tienes. Y es importante que tengas presente este nombre. Vamos con la siguiente pregunta. La siguiente pregunta es: ¿cuál es el tratamiento farmacológico indicado en pacientes con un episodio agudo de migraña que no responden a los AINES? Entonces, ¿cuál es el tratamiento farmacológico indicado en pacientes con un episodio agudo de migraña que no responden a los AINES? Y la respuesta vendrían siendo los triptanos. Recuerda que la primera línea de tratamiento en un episodio agudo de migraña vendrían siendo los analgésicos no esteroideos, los AINES. En caso de que nuestro paciente presente más o igual a 3 episodios consecutivos o que no tenga una respuesta suficiente a los AINES, podemos considerar darles triptanos. Los triptanos son agonistas del receptor de 5-hidroxitriptamina. Tienen una capacidad vasoconstrictora y también disminuyen estos mediadores de la inflamación que veíamos como la sustancia P o el factor inhibidor vasoactivo, el péptido inhibidor vasoactivo. Entonces, al hacerlo, va a tener una disminución en el dolor, pero no será el tratamiento de primera línea, solo en caso de que fracasen los antiinflamatorios no esteroideos. Eso es todo por la clase de hoy. Espero te haya servido de un buen repaso. Espero te haya gustado. Y un gusto como siempre verte. Nos vemos para la próxima, doctora, doctor. Hasta luego.